Bueno, muchachos, entonces retomamos, estamos viendo las crisis, nos faltan algunas para conocer el contexto. Yo ahorita vi por ahí conectada a Dayana, entonces le voy a preguntar cuando me conecte por chat a ver si nos va a comentar o si nos va a chance. Jesús tenía la crisis del petróleo del 73, entonces te escuchamos. ¿Qué averiguaste sobre eso? Sí, señor, pues lo que averigüé fue también conocida como la primera crisis del petróleo. Pues más que todo las causas o los orígenes de la crisis fue que entre el final de la Segunda Guerra Mundial e inicios de los años 70, entre Japón, Estados Unidos y, bueno, gran parte de Europa, consumían mucho petróleo. O sea, toda la parte occidente dependía solo del petróleo. Entonces, eso hizo que en ese año, a finales de esa década, o sea, de la década de los 70, el precio del crudo del petróleo subiera, dando alrededor de unos $30. Lo de los precios actuales suponían a pagar era $80 por barril, entre comillas. Pero lo peor aún no llegaba, porque en Irán hizo un cambio, hizo una, ¿cómo decirlo? Como un cambio económico entre las petroleras extranjeras del país. Esto lo hizo un árabe llamado Ayatollah Khomeini. Él forzó la renegociación de las petroleras extranjeras del país. Bueno, los precios siguieron subiendo hasta que en 1980 en Irak, bajo órdenes de Saddam Hussein, decidió atacar a Irán. En el precio del crudo subió hasta los $34. Y bueno, ahí siguió. ¿Y ya? Muy bien, Jesús. Entonces ahí tenemos una crisis por la especulación del precio del petróleo. El Ayatollah Khomeini era el líder de Irán. El Ayatollah sigue siendo como el título que se le da al líder, es como decir presidente en nuestro contexto, es como el líder supremo. Y Saddam Hussein fue ese iraquí dictador en su momento que invadió Kuwait para también hacerse dueño de los pozos petroleros. Siempre ha habido una necesidad en el siglo XX, en el siglo XXI, por tener una reserva petrolera. Y ustedes se dan cuenta que grandes empresas del mundo, en nuestro caso Copetrol, pues son las que mandan en la economía nacional. Pero recuerden que hace 8 días vimos a Noruega, y Noruega como primera economía del mundo, o primer lugar en el desarrollo integral humano, también tiene una empresa petrolera muy fuerte. Es decir, si critiquemos este tipo de energía o este tipo de explotación energética, no se puede negar que es el centro de mucha de la dinámica económica mundial. Por eso es que a esta crisis de la pandemia la acompaña la crisis del petróleo. Ya ustedes saben, se produce por estas discrepancias entre Rusia y los árabes que estamos nosotros contemplando. Gracias, Jesús, muy interesante. Santiago, está por ahí Santiago, hágale Santiago, a ver si podemos pasar a otras personas hoy también. Aquí tenemos el lunes negro. Santiago. Santiago está conectado. Listo, listo, listo. Lo escuchamos, Santiago. Bueno, a mí me tocó el lunes negro de 1987 o el crack del 87. Bueno, básicamente se trata de que fue uno de los peores días en la historia de la bolsa de Nueva York. Pues como ya se sabe, una de las bolsas más grandes de todo el mundo. Bueno, el crack del 87 tuvo como su auge el 19 de octubre de ese mismo año y pues se registra como la mayor pérdida de una sesión en la historia del Dow Jones, que es como el centro de Nueva York, como donde se manejan las finanzas. Y bueno, se desplomó 508 puntos, un 22,6%, y cerró en 1.638 puntos. El crack del 87, en una sola, o sea, en una sesión bursátil, se perdieron buena parte de las ganancias que se habían acumulado durante más o menos 5 años. Bueno, esto hizo que la mayor bolsa del mundo, o sea, Wall Street, se tambalease por el pánico de millones de inversores. Y bueno,
Su desplome del crack del 87 causó pérdidas de más de 500 mil millones de dólares entre los inversores. Supuso como un golpe muy duro para pequeños y grandes inversores de la época, en la que, pues básicamente, el dinero que se perdió atrajo a muchos periodistas y espectadores y también a gente que especulaba lo que iba a pasar. Bueno, el lunes negro tuvo como su prólogo el viernes anterior cuando el Dow Jones bajó un 4,6% por ciento o 108 puntos en medio de un clima de temor o una devaluación del dólar. Pero pues en ese momento nadie pensaba que la próxima sesión bursátil iba a ser como una caída tan baja, pues en la bolsa pues que más se manejaba, o sea, en la bolsa más importante, ¿sí? En general todas las acciones se cayeron de una manera que nadie esperaba. Y bueno, en pocas horas prácticamente ese montón de cosas se transformaron en un pánico global. Y pues cuenta que las crónicas de la época que un fallo en el recién instalado mercado electrónico y en el mercado de derivados básicamente fueron la chispa que dispararon las alarmas, que pues para darse cuenta que todo esto estaba muy mal y que pues había sido una de las peores pérdidas a nivel mundial y a nivel de Estados Unidos. Muchas gracias, Santiago, Y excelente. Pero yo debo corregir algo allí. El centro financiero de la bolsa de Nueva York, por ejemplo, se llama Wall Street. Ese fue el sitio donde se atacaron las Torres Gemelas. Están las principales oficinas de las empresas más grandes del mundo. El Dow Jones es un índice bursátil como una medida económica, como un estándar que intenta medir el comportamiento de las 30 mejores empresas a nivel mundial. Y fue creado por dos periodistas, el apellido Dow y el apellido Jones. En 1982 el Dow Jones comienza como a decirle al mundo, mire, estas son las empresas que están bien. Pues ahora la conforman las 30 mejores empresas en la bolsa de Nueva York. Cuando en ese año cae el Dow Jones, es que cae el índice, es decir, que hay una ¿cómo se puede decir? Un despropósito de esas medidas y eso genera una crisis financiera, ¿cierto? Para que entendamos esos términos, ojalá que esos términos de pronto ustedes los puedan asumir en su glosario también, que es el índice Dow Jones, que es Wall Street, porque es muy interesante conocer, gracias a cómo se manejan esas bolsas, es que se maneja la economía. Y cuando una bolsa cierra en crisis, como pasó en el viernes antes del lunes negro, pues entonces se crea ese pánico financiero y muchas empresas comienzan a vender o a comprar acciones, a invertir, y la gente tiene que saber qué hacer ante esas crisis. Gracias, Santiago, por eso. Vamos a darle la palabra entonces a Geraldine. Dale, Geraldine. Geraldine le correspondió entonces el efecto tequila. Ahí está Geraldine, ahí está. Dale, Geraldine. Bueno, internacionalmente se conoce como el efecto tequila, pero también como crisis económica en México de 1994 y el error de... bueno, fue una crisis iniciada en México provocada por la falta de las reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano en la presidencia de Ernesto Zedillo. La gran causa fue por una medida que tomó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que dio vigor en enero de 1994. Pues en esta época parecía un buen lugar para invertir y eso fue lo que aprovechó pues, el presidente en ese momento, dando de CETES y tesobonos, que era como una especie de deudas a corto plazo, y vendían en pesos, pero después los cambiaban a dólares. Las consecuencias que provocó una atracción de inversión en instrumentos mayor a lo real, que provocó tener un peso sobre y a la vez desincentivó la inversión directa por caída en las exportaciones directas e indirectas. Cuando los inversionistas pues eran más que todo americanos y también los mexicanos que habían comprado
se enteraron, pues primero que todo había sido muy tarde porque eso fue como un miércoles y ellos supieron como hasta el lunes de la otra semana. Entonces empezaron como todos los recursos que tenían dejando pues sin nada y estaba como, iba a caer como en banca. Pero luego compraron como unas cosas, pero pues lo que hicieron fue como empeorar. Muy bien, Y muy bien, Geraldine. ya. Excelente, gracias. Muy bien, eso fue el proceso tequila. Imagínese usted que se devalúa el peso y se sube el precio del dólar casi un 300%. O sea, digamos que si hoy está valiendo el dólar acá en Colombia 3.500 pesos, porque creo que bajó en los días anteriores, 3.600 pesos, supongamos que vale, pasa a valer más de 10.000 pesos un dólar. Pues eso crea una crisis financiera durísima porque no es lo mismo comprar en un tratado de libre comercio, una empresa, por ejemplo, colombiana compra materia prima y tiene que exportar, pero el precio del dólar cambia. Entonces, lo que compró a un alto precio, de pronto lo tiene que vender más barato o viceversa. Entonces, ¿qué pasó? Pues Estados Unidos tuvo que inyectarle dinero a México para que el dólar no tuviera ese cambio tan brusco y tenemos que entender cómo eso afecta a las demás economías, porque las relaciones de Colombia, por ejemplo, con México, con Estados Unidos, con el mismo Venezuela, que ahora ya no son tan fuertes como antes, pues entonces también afectan la economía nacional. Noten que una crisis que se genera en un país, por más lejano que sea Irán, por ejemplo, el petróleo, va a afectar también los demás países en el mundo porque hay una globalización del mercado. Es decir, nosotros no tenemos fronteras cerradas en el comercio. De hecho, ningún país las tiene, ni siquiera Cuba las tiene ahorita porque ya abrió sus fronteras, ¿cierto? Las tuvo durante tiempo por el bloqueo económico. Eso sería también interesante analizar por qué bloquearon a Cuba y cómo lograron sobrevivir sin poder exportar o tener esa entrada de comida, de gasolina, ¿cierto? Bueno, por ejemplo. Pues todas las economías se afectan unas a otras cuando hay crisis. Gracias, Geraldine, excelente. Darío, hágame Darío. Está Darío, que no lo veo. Y ahí está. Darío le correspondió Sí, entonces estoy. la crisis financiera asiática del 97. Hágale, Darío. Así es. Como un punto al que podemos darle inicio, como el punto de partida de todo lo que se denominó la crisis económica de Asia, fue el 2 de julio de 1997, que fue cuando se devaluó la moneda tailandesa, ya que como ellos también tenían como una moneda de referencia el dólar americano, pues la moneda tailandesa quedó básicamente por el suelo. Y esto hizo que se produjera un efecto dominó que afectó a Malasia, Indonesia y Filipinas solamente como en los primeros 3 meses. Pero todo esto después también repercutió en Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur. Esta crisis fue tan grave que en las primeras semanas 1 millón de tailandeses y 21 millones de indonesios pasaron a ser pobres. O sea, más o menos como la mitad de la población de, de Indonesia pasó a la pobreza extrema. ¿Y qué fue lo que hizo el Fondo Monetario Internacional para poder ayudar a estos países en crisis? Bueno, lo que hizo el Fondo Monetario Internacional fue que creó varios como paquetes de rescate para sacar de los apuros a las economías más afectadas. Entonces, algunos critican demasiado esto que hizo el Fondo Monetario Internacional porque no trató de como intentar equilibrar de nuevo la moneda tailandesa ni las economías afectadas, sino que dio como pagos en dólares a los gobiernos para que pudieran como mantener a flote esos gobiernos. Entonces, los países más afectados son Tailandia, Indonesia y Corea del Sur. Obviamente esto tuvo mucha repercusión fuera de Asia, ya que redujo el precio del petróleo, el cual alcanzó un descenso de $8 por barril al de 1998. Y todos sabemos que si el petróleo cae, pues varias economías están muy afectadas.
Gracias, Darío. Excelente. Ustedes saben que las economías asiáticas son las más dinámicas, las que tienen más movimiento en el mundo, ¿cierto? Entonces, cuando una economía en esa parte del planeta tiembla, porque se devalúa la moneda, o porque, como tú dices, Darío, muy apropiadamente, el petróleo puede también cambiar muchas dinámicas, eso crea un pánico global. Pues noten que una crisis no es algo aislado de un territorio, sino que tiene repercusiones a nivel mundial. Por eso son las naciones, el Fondo Monetario Internacional, los bancos centrales de cada país, los que están llamados a tomar medidas en ese respecto. ¿Listo? Nos queda faltando entonces la crisis.com de Alejandra Torres, perdón. Nos queda faltando la crisis de la caída de Lehman Brothers, de lo cual yo dije algo, pero no dije todo para que María José pueda también participar. Nos queda de pronto Lucas, y mejora la conexión para hoy en 8 días que nos toca. Y también Dayana. Quedan esas 4 crisis. ¿Qué es lo que pasa? Entender el contexto de las crisis es necesario para que también nosotros entendamos esta crisis que estamos viviendo, que vamos a vivir, y sobre todo tengamos la seguridad de que las medidas están destinadas a la mejoría económica. Pero sería muy bueno que tú como joven vayas pensando también qué oportunidades, vayas leyendo cosas, qué oportunidades de mercado laborales pueden crearse a través de la crisis. Porque el gran auge de las naciones, toda crisis genera cambio. Y eso es lo que es valioso, ¿cierto? Por ejemplo, esta crisis educativa que tuvimos ahorita generó el cambio a esta virtualidad, que a mí me parece una herramienta valiosísima que ojalá podamos seguir utilizando cuando ya estemos otra vez de manera presencial. Y a ustedes, chicos, por ejemplo, les generó una ventaja enorme, y es que ustedes ahora tienen competencias que no tenían antes en manejo de información, en manejo de plataformas, ¿cierto? Pues toda crisis genera oportunidad. La pregunta del millón es ¿cómo aprovechamos esas oportunidades? Entonces, no hay nada para subir a la plataforma, no hay nada que indagar, simplemente hoy en 8 días nos veremos. Sí hay mucho que tener en cuenta. En la prueba parcial pueden salir datos puntuales de diversas crisis, sobre todo de las que ya hemos expuesto, ¿no? Y agradezco a los chicos entonces que pudieron presentarse hoy. Alejandra, María José, de hoy en 8 días ustedes comenzarán, igual que Lucas y Dayana, presentándonos sus crisis, ¿les parece? Y seguimos con los sistemas económicos para seguir avanzar en este estudio económico. Chicos, muchas gracias. 9:50 minutos. Espero que haya sido productiva la clase también para ustedes, que hayan tomado apuntes, y nos vemos.